En las brumosas aguas del Atlántico Norte, donde las corrientes heladas se encuentran con los vientos implacables, yace uno de los misterios marítimos más desconcertantes de la historia moderna. No hablamos del Titanic ni del Lusitania, sino de una embarcación cuya historia desafía toda lógica, el SS Ourang Medan, el barco que logró la imposible hazaña de naufragar no una, sino 2 veces. La primera vez que el mundo escuchó sobre este enigmático navío fue en febrero de 1948, cuando las ondas de radio comenzaron a transmitir un mensaje de socorro que helaría la sangre de cualquier marinero experimentado. Todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos en el puente de mando. Posiblemente toda la tripulación está muerta. La transmisión continuaba con palabras entrecortadas. Yo también me estoy muriendo. Y luego, solo silencio. El mensaje provenía del SS Ourang Medan, un carguero que navegaba por las traicioneras aguas del estrecho de Malaca, una de las rutas comerciales más importantes del mundo, donde Asia se conecta con Europa y América. Durante siglos, estas aguas habían sido testigo de naufragios, actos de piratería y desapariciones misteriosas, pero nunca algo como lo que estaba a punto de desarrollarse. Los barcos cercanos que recibieron la señal de socorro se dirigieron inmediatamente hacia las coordenadas proporcionadas, esperando encontrar supervivientes o al menos respuestas sobre qué había causado tal tragedia. El tráfico marítimo en la zona era intenso, con cargueros, petroleros y buques de pasajeros cruzando constantemente entre los puertos de Singapur, Yakarta y Kuala Lumpur. La idea de que una tripulación completa pudiera morir súbitamente en medio de esta bulliciosa autopista oceánica era prácticamente inconcebible. Sin embargo, el contexto histórico de 1948 proporcionaba un trasfondo inquietante para tales eventos misteriosos. El mundo apenas se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial, y los océanos todavía albergaban secretos oscuros de ese conflicto global. Cuando el primer barco de rescate, el Silver Star, llegó al lugar indicado por las coordenadas del último mensaje de radio, avistaron el SS Ourang Medan flotando a la deriva como un espectro del mar. La embarcación se balanceaba suavemente con las olas, pero no había señales de vida a bordo. No salía humo de las chimeneas, no había movimiento en cubierta, ni siquiera el parpadeo de una luz de navegación. El barco parecía completamente abandonado, pero permanecía inexplicablemente a flote, como si fuera un navío fantasma surgido directamente de las leyendas marítimas más antiguas. El capitán del Silver Star, un veterano de los mares con décadas de experiencia, nunca había visto algo así. Ordenó que un equipo de abordaje investigara la situación, pero incluso los marineros más curtidos de su tripulación sintieron un escalofrío inexplicable al acercarse al misterioso carguero. Lo que el equipo de rescate descubrió a bordo del Ourang Medan los perseguiría por el resto de sus vidas. Toda la tripulación estaba muerta, pero no de la manera que cualquiera podría esperar en un accidente marítimo típico. Los cuerpos yacían esparcidos por toda la embarcación, en posiciones que sugerían una muerte súbita y aterrorizante. Sus rostros estaban congelados en expresiones de horror absoluto, con los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas y las bocas distorsionadas en gritos silenciosos que nunca llegarían a escucharse. Los brazos de muchos tripulantes estaban extendidos hacia el cielo, como si estuvieran señalando algo invisible y aterrador que solo ellos habían podido ver en sus últimos momentos de vida. Algunos cuerpos se encontraban en el puente de mando, otros en las cabinas y varios más en las salas de máquinas, como si la muerte hubiera llegado simultáneamente a cada rincón del barco sin discriminación ni aviso.
Pero lo más perturbador de toda la escena era que no había signos visibles de violencia, enfermedad o cualquier causa aparente de muerte. No había heridas de bala, no había marcas de cuchillo, no había sangre derramada por cubierta. Tampoco había evidencia de intoxicación alimentaria, brote de enfermedad o asfixia por gases. Los hombres simplemente parecían haber muerto de terror puro, como si hubieran visto algo tan horrible que sus corazones se detuvieron instantáneamente por el shock. Incluso el perro del barco, un pastor alemán que normalmente habría sido el primer defensor contra cualquier intruso, fue encontrado muerto cerca de la cocina, con la misma expresión de terror congelada en su rostro canino, los colmillos expuestos en un gruñido final que nunca llegó a completarse. Los equipos de radio funcionaban perfectamente, las máquinas estaban en orden y no había señales de tormenta o daño estructural que pudiera explicar la tragedia. El equipo de rescate trabajó con urgencia creciente para documentar la escena y preparar el remolque del navío fantasma hacia el puerto más cercano, donde las autoridades podrían realizar una investigación exhaustiva. Los marineros del Silver Star, a pesar de su experiencia, se sentían profundamente inquietos por la atmósfera sobrenatural que parecía emanar del Ourang Medan. Algunos reportaron sensaciones extrañas, una pesadez inexplicable en el aire, temperaturas que variaban sin razón aparente y la sensación persistente de ser observados por ojos invisibles. Mientras preparaban las líneas de remolque y aseguraban el barco fantasma, varios miembros de la tripulación comentaron que preferían completar el trabajo lo más rápido posible y alejarse de aquella embarcación maldita. Sin embargo, antes de que pudieran asegurar completamente las operaciones de remolque, algo extraordinario y aterrador ocurrió que cambiaría el curso de toda la investigación. Humo denso y negro comenzó a salir de las bodegas de carga del Ourang Medan, seguido por llamas anaranjadas que se extendieron rápidamente por toda la embarcación con una velocidad que desafiaba toda lógica. El fuego parecía tener vida propia, consumiendo el barco desde adentro hacia afuera, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para revelar su presencia destructiva. Los miembros del equipo de rescate apenas tuvieron tiempo de cortar las líneas de remolque parcialmente aseguradas y regresar precipitadamente al Silver Star antes de que las llamas envolvieran completamente el misterioso navío. El calor era tan intenso que podía sentirse a cientos de metros de distancia, y el humo negro creaba una columna siniestra que se alzaba hacia el cielo como una señal de advertencia cósmica. Luego vino la explosión, una detonación masiva que literalmente levantó el SS Ourang Medan varios metros del agua antes de que se partiera por la mitad y se hundiera para siempre en las profundidades del estrecho de Malaca. La explosión fue tan violenta que las ondas de choque se sintieron en barcos ubicados a kilómetros de distancia, y los restos que salieron disparados por los aires cayeron como lluvia metálica sobre las aguas circundantes. En cuestión de minutos, toda evidencia física del misterioso navío había desaparecido, llevándose consigo cualquier pista tangible sobre qué había causado la muerte de su tripulación. Los únicos testigos de la tragedia eran los marineros del Silver Star, quienes regresaron al puerto con una historia que parecía demasiado extraña para ser creída, pero demasiado específica y detallada para ser inventada. Esta sería la primera muerte del SS Ourang Medan, pero como descubriríamos décadas después, la historia estaba lejos de terminar. Durante los años siguientes,
Los investigadores marítimos, periodistas especializados en misterios náuticos y entusiastas de lo paranormal, intentaron desesperadamente desentrañar qué había sucedido realmente en esas aguas malditas del estrecho de Malaca. Las teorías abundaban y se multiplicaban con cada nueva investigación, desde gases venenosos liberados accidentalmente hasta experimentos químicos militares secretos, pasando por fenómenos sobrenaturales, encuentros con fuerzas extraterrestres y hasta maldiciones ancestrales de los antiguos piratas malacas. Algunos expertos en química marina sugirieron que el barco podría haber estado transportando productos químicos altamente tóxicos que se filtraron en el sistema de ventilación y envenenaron a toda la tripulación simultáneamente. Esta teoría explicaría las muertes súbitas, pero no las expresiones de terror absoluto en los rostros de las víctimas. Otros investigadores propusieron que una fuga masiva de monóxido de carbono de las máquinas podría haber causado las muertes, aunque tampoco explicaba por qué todos parecían haber visto algo aterrador en sus últimos momentos. Los teóricos más aventureros comenzaron a hablar de experimentos navales militares ultrasecretos realizados por potencias mundiales en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Según estas teorías, el Ourang Medan podría haber sido utilizado como laboratorio flotante para probar armas químicas experimentales o tecnologías de guerra psicológica avanzada. La Guerra Fría estaba comenzando, y tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estaban desesperados por desarrollar nuevos tipos de armamento que pudieran proporcionar ventajas decisivas en futuros conflictos. Un accidente durante uno de estos experimentos secretos podría haber resultado en la muerte de la tripulación, y la explosión posterior habría sido una medida desesperada para destruir cualquier evidencia comprometedora. Esta teoría ganó credibilidad cuando algunos investigadores notaron que los registros oficiales sobre el incidente eran sorprendentemente escasos y que ciertos documentos gubernamentales relacionados con actividades navales en la región durante 1948 habían sido clasificados indefinidamente. Sin embargo, a medida que los años pasaron y los investigadores más rigurosos profundizaron en los registros marítimos oficiales, utilizando métodos de verificación más sofisticados, comenzaron a surgir discrepancias inquietantes que pondrían en duda toda la narrativa del Ourang Medan. No había registros oficiales de un barco con ese nombre en los archivos de Lloyd's de Londres, la autoridad mundial definitiva en registro y clasificación de embarcaciones comerciales. Tampoco existían manifiestos de carga, registros de tripulación, documentación de seguro marítimo o permisos de navegación internacional. Era como si el SS Ourang Medan nunca hubiera existido oficialmente en el mundo real de la navegación comercial, a pesar de que su historia había circulado durante décadas en revistas especializadas, documentales televisivos y libros sobre misterios marítimos. Esta revelación impactante llevó a una segunda fase de investigación mucho más profunda y sistemática, y fue aquí donde ocurrió el segundo naufragio del SS Ourang Medan, esta vez en las aguas turbulentas de la credibilidad histórica y la verificación documental. Los investigadores que se especializaban en verificación de leyendas urbanas y mitos modernos descubrieron que la historia completa del Ourang Medan podría haber sido una elaborada invención literaria, una leyenda urbana marítima que había cobrado vida propia a través de repetidas retellings, embellecimientos creativos y la tendencia humana natural de agregar detalles dramáticos a las historias misteriosas cada vez que se cuentan. La primera aparición documentada y verificable de la historia del Ourang Medan no fue en reportes navales oficiales de 1948,
sino en publicaciones de misterios y fenómenos inexplicables de las décadas de 1950 y 1960, específicamente en revistas que se especializaban en historias sobrenaturales, avistamientos de ovnis y eventos paranormales. Cada vez que la historia era recontada por diferentes autores, nuevos detalles se añadían automáticamente. Las descripciones se volvían más dramáticas y cinematográficas, y los elementos sobrenaturales se intensificaban para mantener el interés de los lectores. Algunos investigadores literarios rastrearon los orígenes de la leyenda hasta una serie de artículos publicados en revistas como Fate Magazine y otras publicaciones similares, donde escritores creativos con talento para la narrativa mezclaban hechos reales documentados con especulación ficticia y elementos de terror psicológico. La historia del Ourang Medan parecía ser una amalgama cuidadosamente construida de varios incidentes marítimos reales que habían ocurrido en diferentes épocas y lugares, combinados con elementos tomados prestados de la literatura gótica, el terror cósmico de H.P. Lovecraft y las leyendas tradicionales de barcos fantasma que han fascinado a la humanidad durante milenios. El nombre mismo del barco, Ourang Medan, significa hombre de Medan en indonesio, lo cual podría ser una pista sobre los orígenes creativos de la historia, ya que Medan es una ciudad importante en Indonesia, cerca del estrecho de Malaca donde supuestamente ocurrió el incidente. Pero incluso cuando la credibilidad histórica del SS Ourang Medan naufragó por segunda vez en las aguas implacables de la investigación académica rigurosa, la fascinación mundial por su historia no solo persistió, sino que se intensificó. El misterio había evolucionado más allá de sus orígenes potencialmente dudosos para convertirse en algo mucho más profundo y significativo. Una exploración colectiva de nuestros miedos más primitivos sobre lo desconocido, lo inexplicable y las fuerzas que permanecen más allá de nuestro control o comprensión. La historia del barco que naufragó 2 veces nos revela algo fundamental sobre la naturaleza humana y nuestra relación compleja con el misterio, la incertidumbre y la necesidad psicológica de encontrar narrativas que den sentido a los aspectos más inexplicables de nuestra existencia. En un mundo donde la tecnología moderna y los avances científicos han iluminado tantos rincones oscuros de nuestro universo, donde los satélites pueden rastrear cada barco en tiempo real y los sistemas GPS eliminan la posibilidad de perderse verdaderamente en el océano, todavía anhelamos desesperadamente historias que desafíen nuestra comprensión racional y nos recuerden que hay aspectos de la existencia que permanecen gloriosamente más allá de nuestro control absoluto. El SS Ourang Medan, real o ficticio, representa el barco fantasma definitivo de la era moderna. Una embarcación que navega no solo en las aguas físicas de nuestros océanos, sino en las corrientes mucho más profundas y misteriosas de nuestra imaginación colectiva, nuestros sueños compartidos y nuestros miedos ancestrales. La leyenda del Ourang Medan continúa navegando por las aguas infinitas de la cultura popular contemporánea, apareciendo regularmente en documentales de televisión, libros de no ficción sobre misterios marítimos, películas de terror, podcasts especializados y discusiones apasionadas en foros de Internet, donde entusiastas de lo paranormal debaten cada detalle de la historia con la intensidad de investigadores académicos. Cada nueva generación redescubre la historia del barco maldito y la adapta creativamente a sus propios miedos contemporáneos, sus preocupaciones tecnológicas y sus fascinaciones culturales específicas.
En las noches silenciosas, cuando los marineros modernos navegan por aguas remotas equipados con todos sus instrumentos GPS de última generación, sistemas de comunicación satelital y tecnología de navegación que habría parecido mágica hace pocas décadas, algunos todavía escuchan y cuentan historias del SS Ourang Medan, porque en esos momentos únicos, rodeados por la inmensidad oscura y aparentemente infinita del océano, la línea entre realidad y leyenda se difumina mágicamente, y el misterio del barco que naufragó 2 veces vive una vez más en toda su gloria inexplicable. Si esta historia del SS Ourang Medan te ha fascinado tanto como a nosotros, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad de exploradores de misterios. Dale like a este video si te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos que también disfruten de los enigmas sin resolver y déjanos un comentario contándonos qué opinas sobre este increíble caso del barco que naufragó 2 veces. Pero sobre todo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos sobre los misterios más fascinantes del mundo. Cada semana exploramos nuevos enigmas que desafían nuestra comprensión de la realidad. Y tu suscripción nos ayuda a seguir investigando y compartiendo estas historias extraordinarias contigo.